a la mesa. Los dejo con el doctor César Lagodín y el doctor Luis Daniel Mazzuccolo. ¿Están por ahí? Bueno. Hola, sí, Graciela. Gracias. Muchas gracias por la invitación a vos y a todo el comité organizador. Y sí, en este módulo 8 de actualización en ictiosis estamos coordinando esta mesa el doctor Luis Mazzuccolo, que es jefe de servicio de dermatología del Hospital Italiano, y yo, César Lagodín, que soy médico de planta del Hospital de Clínicas, encargado de la sección psoriasis. Nos acompañan además como secretarias la doctora Guadalupe Llevaría y la doctora Gabriela Benítez. Como para empezar este módulo y estar a tiempo, vamos a hacer presentación de la doctora Amy Paller. La doctora Amy Paller es catedrática y profesora de dermatología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern. También es profesora de pediatría y dermatología en Northwestern, profesora asistente de dermatología y pediatría en la Universidad Rush y médica adjunta en la División de Dermatología del Hospital Infantil Ann y Robert Lurie de Chicago, y de 2009 a 2019 fue directora del Centro de Investigación de Enfermedades de la Piel de Northwestern. La profesora Palmer nos va a dar una actualización en patogénesis y orientación terapéutica de la ictiosis. Bienvenida, profesora, la escuchamos con muchísimo interés. Thank you so much. It's really my pleasure to be here. So let me just go back to that. And join you Es un today. placer estar aquí y compartir con ustedes mi pasión de la dermatología. Y estoy disfrutando los casos que están presentando. Vamos a hablar de ictiosis y las nuevas direcciones terapéuticas que estamos considerando y estamos comenzando a explorar. Quería recordarle lo que hemos aprendido de la nueva manera en que podemos encarar el material genético, lo que amplía rápidamente la comprensión de las variantes genéticas de las distintas patologías y también se reduce el costo. Por ejemplo, la epidermolisis ampollar. Ahora hacemos un panel, no pensamos en un solo cel. Lo mismo con la ictiosis. Hay paneles que utilizamos para tratar de comprender lo que sucede con la piel en un paciente que presente lo que puede implicar alguna forma de ictiosis. También esta información nueva ha llevado a la decisión que tenemos que reclasificar la ictiosis. Y tenemos un panel que está trabajando ahora tomando en consideración algunas de las bases recién descritas para este grupo grande de estas patologías. Información va más allá de estas presentaciones, las distintas designaciones. Ahora hay cientos de patologías diversas que implican la escamación, formas sindrómicas, por ejemplo, para entender mejor no solamente la clínica y la histología, sino también la genética que está subyacente. Acá vemos los resúmenes de un artículo publicado sobre 1,000 pacientes con ictiosis en el registro de una fundación de esta patología y patologías asociadas. Hay 1,500 pacientes en este momento prácticamente procesados en este servicio gratuito maravilloso para tratar de ver cuál es el gen sin tener necesariamente el cambio específico. Lo que nos fascina tanto no es solo la distribución, sino también que hay 266 mutaciones patogénicas noveles en 32 genes que se pueden agregar a la información que nos dice que puede ser una variante no descripta ni relacionada previamente. Ya tenemos 266 mutaciones nuevas que nos van a ayudar a saber en profundidad si es una mutación patógena o no.
Estamos utilizando un panel, todo esto es lo que se ha descubierto, y un 13% aproximadamente de la serie del registro no se han resuelto en base a un panel de 72 genes. Con secuenciamiento completo de exones, con algunos tipos de ictiosis nuevas asociadas con genes y en algunos casos una secuencia completa de genoma porque los cambios genéticos están en áreas no exómicas o en lugares en blanco. Esto no cambia la terapéutica demasiada, pero no da la patogénesis de tantas de estas formas diversas de ictiosis para considerar. Les voy a mostrar algunas de las formas relativamente recientemente descritas de ictiosis en este registro con nuevos genes en asociación con ello. Hace varios años, en 2015, describimos por primera vez la asociación de la eritroqueratodermia progresiva simétrica con el gen GJA1 y es una conexina 43 y con dos pacientes con cambios genéticos distintos, pero manifestando cambios muy característicos. Tanto que la próxima vez que alguien entró en mi oficina, 2 años después, con estos mismos cambios, supe cuál era el cambio genético de inmediato. Y lo que quiero resaltar es que esta hiperpigmentación en las áreas de pliegues y en las periorbitales, este niño tiene ojos azules, piel muy blanca y todas estas áreas progresivamente se hiperpigmentan aún más. Se engrosa la piel. Espero que vean, no sé si es claro, un patrón tipo panal de la palma de las manos que se ven los defectos de la conexina. Y fíjense aquí también las uñas blanco brillante. Y cuando me vino, luego vimos los cambios por la variabilidad de este gen, pero en estos pacientes es muy específico en base a los cambios que les acabo de comentar. Otros pacientes, más heterogenicidad en la presentación. También es una forma simétrica con un aspecto muy distinto. Además de las palmas y las plantas de los pies, tenemos estas placas en codos, rodillas, esta característica, engrosamiento en el área genital y alrededor del ano. Además, estos pacientes pueden exhibir estos cambios faciales en su ictiosis y es muy distintivo y realmente causa una gran desfiguración. Estos pacientes tienen mutaciones en la KDSR, que es una enzima muy importante en la vía sintética o las ceramidas. Y es la más temprana enzima que causa una normalidad profunda en la ceramida. Este cambio genético nos muestra una gran variabilidad y algunos de estos pacientes tienen trombocitopenia asociada. Algunos no tienen cambios faciales, sino que son muy sutiles, quizás en la región genital con un engrosamiento y trombocitopenia. Tengámoslo en cuenta. Otro caso muy interesante que nos hizo repensar los pocos casos del pasado que eran autosómicos dominantes. Este es uno de mis pacientes. Esto parece una ictiosis lamelar muy extensa, especialmente en las extremidades inferiores. No el descamamiento que vemos en la ictiosis lamelar,
pero lo pondría en esa categoría. Fíjense la palma de la mano con una hiperlinearidad profunda, lo que nos hace pensar en la severidad de ictiosis vulgaris homocigótica, pero resulta ser que no está relacionada a esta enzima, sino a un gen que se llama ASPRB1, que incluye una enzima llamada SASPasa. Es una proteasa aspartica símil retroviral específica de la piel. Este es un clivaje del péptido de unión entre los monómeros de filagrina individual. Si lo pensamos, quizás a eso se debe las anomalías que vemos tan hiperlineal como vemos en la ictiosis vulgaris, pero es una forma mucho más severa de ictiosis que la vulgaris, con características que parecen más una ictiosis lamelar. También es importante enfatizar el trabajo genético más sofisticado que nos permite ver la base de los defectos en mosaico. La primera vez más sencillo, que yo comencé hace muchos años, podemos comparar el tejido de las lesiones con el ADN genómico y descubrir las diferencias. Lo complejo es que en el genoma hay tantas mutaciones que no hacen nada de lo que sepamos, inclusive en las lesiones puede haber nuevamente mutaciones. Entonces, cuando vemos la parte genómica de las lesiones, tenemos cambios genéticos diversos y después hay que ver qué es significativo a nivel dermatológico, qué causa el tipo de cambio que vemos en la lesión, inclusive cuando vemos muchas posibilidades. Este caso es un caso interesante. Se hizo el análisis genético y llevó a un cambio de diagnóstico. Esta criatura tenía estas lesiones inflamadas, hiperqueratóxicas, y cubrían prácticamente la mitad de su cuerpo, todas las partes involucradas. Cuando miramos a esto desde la clínica, ¿cuál es el diagnóstico? El mío era nevus epidérmico verrugoso lineal. Por supuesto, hay otras lesiones que pueden ser inflamatorias, hiperqueratóticas como estas, probablemente sea la más común. Pero no, en este caso, cuando hicimos el análisis histológico y la genética, vimos que era porokeratosis lineal. Y esta nena era un mosaicismo tipo 2 para la designación de Happel y lo tenía de su papá, una mutación en el que codifica la PMBK. No había cambio en el papá a la fecha, aunque luego pudo aparecer o podría aparecer porokeratosis lineal también, pero en estas áreas, en lo que llamaríamos ILVEN, tenía una segunda mutación en el mismo gen. Y con esa combinación es lo que desde el nacimiento y de manera progresiva en los primeros años le trajo este tipo de lesiones en mosaico. Déjenme hablar un poquito de ILVEN porque sabemos que es un término muy abarcatorio, por supuesto, para una porokeratosis que tiene un subgrupo de pacientes. Algunos tienen mutaciones en HRAS, por ejemplo, la glicina en la posición 13, que pasa por cambio de valina. Otros que tienen el mismo gen, que tiene el síndrome Child, con estos defectos que se deben a una deficiencia en la deshidrogenasa. Uno podría pensar que es un nevus
child por la forma localizada. Esta es la misma mutación que les mostré antes en el paciente con eritroqueratodermia, con un cambio en la posición de 43 a 44 en forma de mosaico. Este paciente, miren qué interesante, tenía una mutación en KRT10, en lugar de arginina 156, pero tenía en el fondo un cambio genómico en CARD14, que es otra fuente de ILVEN potencial. Esta combinación puede llevar a estas líneas distribuidas de lesiones tipo psoriática que llamamos ILVEN. En ese caso, esta paciente, como les decía, en el fondo, de manera subyacente, tenía CARD14, pero acá tenía el cambio en KRT10, que representaba una diferencia para esta paciente y es un ejemplo de lo que llamaríamos mosaicismo tipo 2. Vamos a hablar de ictiosis con una idea general de cómo consideramos estos pacientes y quisiera enfatizar que la ictiosis, por supuesto, es una patología que trae una serie de problemas potenciales en calidad de vida, inclusive más allá de lo cutáneo, con el dolor, con el problema, porque de un grupo de 53 niños afectados estudiados en el registro, el 85% tenía disminución de la calidad de vida, 38% tenían un screening positivo de ansiedad y 30% de depresión. El tratamiento tiene que ser holístico, tenemos que pensar en la calidad de vida de estos niños. No tengo la lista acá, pero recientemente realizamos 2 estudios, uno de los cuales específicamente considera el estigma en una serie de patologías patológicas que pueden presentar los niños y se imaginarán la ictiosis está arriba de esa lista en términos de la calificación y el estigma. También hemos visto que el bullying es un tema terrible en la ictiosis y tenemos que pensarlo, tenemos que preguntarlo con estas patologías cutáneas tan visibles que afectan la calidad de vida, no solamente por las manifestaciones clínicas, sino también los temas psicosociales de la enfermedad. Una de las maneras en las que tratamos de tratar estos temas, además de preguntar sobre ello y hacer participar a la parte psicológica, es tratar de hablar de las enfermedades cutáneas con recursos no solamente para las familias, sino también tratar de enseñar en las escuelas y en otras circunstancias para hablar de la ictiosis, y se puede decir lo mismo para distintas patologías, especialmente las muy visibles. Pero les voy a mostrar 2 para la ictiosis, a la de la derecha, el Luque y el tigre, que lo escribió una mamá de una criatura en la cual el protagonista tiene el síndrome de Netherton. Es un cuento para niños hermoso. Después podemos hablar del skin invincible, o sea, invisible en la piel en inglés. Es un estudiante de medicina que se especializa en ictiosis y habla de una nena con ictiosis congénica y eritroderma que aprende a ser líder y a pensar en la manera en la cual, siendo una persona maravillosa, la enfermedad no forma parte de todo eso. ¿Qué pasa con el tratamiento? El tratamiento de la ictiosis durante décadas utiliza emolientes, formas físico-químicas de foliación y retinoides. Los retinoides tienen un papel importante en la ictiosis y quisiera estar seguro de que lean este artículo que se publicó en Dermatología Pediátrica hace 2 años, en el cual se revisan 670 artículos que dan 28 declaraciones de consenso con guías de uso. Hablamos de los beneficios de los retinoides en el área de ictiosis con asesoramiento psicológico sobre los riesgos potenciales, óseo, ocular, lípidos, hígado, embarazo.
Y también una tabla que es muy útil para mí, los tips para la administración en la infancia. Indica distintas maneras de hacerlo. Tengan en cuenta de que nunca sugerimos que alguien tome el líquido directamente en una cuchara porque es muy ácido y puede traer problemas, sino que recomendamos diversas maneras de tratar de administrarlo a los niños a través de este artículo. Quiero también hablar del uso de fórmulas tópicas. Voy a hablar de la comercialización. Tienen retinoides para acné, los usamos todo el tiempo. En mi experiencia, Tisoretina que tenemos ha sido muy útil y mejor que teretinoína o algunos otros agentes utilizados para el acné. Sin embargo, hay una fórmula tópica de isotretinoína en desarrollo que ya pasó la fase 2 y muestra las pruebas, muy similar a lo que vemos con tisoretina, y ya está terminando los estudios fase 3 y eso está avanzando con niños más pequeños y esperamos que salga al mercado dentro de pocos años como manera adicional de tratar. Es un estudio fase 2 para las ictiosis. Hay un estudio fase 3 que lo lleva todo el rango de las ictiosis autosómicas recesivas hasta eritroderma también. Tenemos buena evidencia de eficacia y de tolerancia en esta población. Vamos a hablar de la vitamina D un poco. Todavía no se llegó a una decisión. Hay bibliografía por todos lados, inclusive en la área de la pandemia. Sabemos que es importante para la inmunidad y puede incrementar las proteínas antimicrobianas naturales en la piel en respuesta a los organismos, lo que es muy importante, especialmente en los pacientes con ictiosis. También tenemos que reconocer que el raquitismo se ha informado en niños con ictiosis. Una recomendación sencilla es verificar los niveles de vitamina D, que es algo más inusual. Se está trabajando en India sugiriendo que la posibilidad de tratar en vitamina D es algo que se considera. Este es un trabajo reciente de 87 pacientes con distintas formas de ictiosis. Prácticamente uniforme es el deficiente. Hay que verificar los niveles de vitamina D y suplementarlos según corresponda porque la mayoría de estos niños necesitan suplementación. Este es el trabajo de India, la vitamina D como tratamiento. Es muy interesante. Los pacientes con gran deficiencia presentan ictiosis epidermolítica que recibieron suplemento de altas dosis de vitamina D. 60.000 unidades internacionales por día durante 10 días y después siguieron con una dosis de mantenimiento de 400 a 600 unidades internacionales por día con una mejora considerable de su ictiosis. Eso llevó a un estudio con 24 pacientes o formas recesivas. Se sometieron a un estudio de 2.000 unidades internacionales de vitamina D o acitretina, 0,5 miligramos por kilo por día. Era un estudio doble ciego. Uno de ellos recibía un placebo y los otros recibían las otras intervenciones. Los con profunda deficiencia, con menos de 10 nanogramos por mililitro, recibieron 60.000 unidades internacionales durante 10 días antes de empezar con este estudio. Los resultados son asombrosos. Los pacientes con vitamina D anduvieron muy bien, como vemos acá, en un periodo de meses con acitretina. Creo quizás de esto sea algo que tenemos que pensar en nuestros pacientes, además del tratamiento con retinoides. Un estudio reciente evalúa la expresión de IL-17
y la reducción, y lo vamos a hablar en un minuto, de IL-17, de la vía y las nuevas moléculas que parecen marcadores de ictiosis. Y lo que encontró este estudio es que solo en el grupo tratado con vitamina D, no en el retinoides, hubo una reducción en IL-17 y la vía de IL-17. Eso nos lleva al tratamiento basado en la patogénesis de la ictiosis a nivel genético y de productos genéticos y nuestro mayor conocimiento genético. Podemos corregir los genes, por supuesto, y diría que el gen SPINK5, que está normal en el síndrome de Netherton, se corrige en pacientes con queratinocitos. Es un estudio de fase 1 todavía con Netherton con láminas de piel autóloga modificada a nivel genético. Por otro lado, tenemos edición de base de adenina de TGM1 en embriones con esas mutaciones. Es una investigación temprana de cómo sabemos que hay una mutación. Quizás podamos hacer un cambio inútero. Introducción de genes. Habrán escuchado hablar de productos nuevos para epidermolisis ampoliar con terapia génica, con introducción del gen colágeno 7 en un herpes inactivado que se aplica a la piel, en la piel abierta por EA, que incorpora el colágeno y se considera ahora lo mismo con terapia génica tópica o la deficiencia de TGM1 en la ictiosis lamelar. También la transglutaminasa tópica 1 como tratamiento ex vivo. Lo estamos considerando, pero uno se pregunta cómo lo podemos atravesar la barrera de la piel. Todo lo que nos lleva a la cura es algo que queremos explorar. Les voy a decir algo. Antes les comentaba del herpes y la terapia génica tópica es como la transglutaminasa tópica. Son estudios muy tempranos todavía en cuanto al desarrollo. Podemos llegar a pensar más adelante para ver cómo podemos normalizar el fenotipo después del trabajo a nivel genético. Hablemos del síndrome de Child. Bloqueando el defecto, lo que vimos en el 2011. Les recuerdo que esta patología ictiótica devastadora tiene que ver con las mutaciones en la deshidrogenasa. Está en el medio de la vía de la biosíntesis del colesterol. Entonces vemos después una deficiencia del colesterol en la piel y eso puede ser lo que está pasando cuando tratamos el colesterol en la piel. Y lo que vemos a nivel microscópico es que hay evidencia de toxicidad en la piel. Quizás hay productos vía arriba, upstream, que se acumulan y que causan el problema. Tenemos una enzima limitante upstream, que es la coarreductasa inhibida por las estatinas. Esto no es algo nuevo. Lo tratamos con estatina al 2%, colesterol al 2%, y está revolucionando el tratamiento de las personas con el síndrome de Child. Tenemos algunos pacientes ya en todo el mundo y hay docenas de ejemplos que nos están llegando y tenemos que actualizar las cifras. Volvemos a la paciente con el ILVEN, que era la porokeratosis lineal al fin y al cabo, y veamos cómo anduvo, sabiendo que estos son los genes con anomalías y porokeratosis y la vía.
desarrollo. Como habrán escuchado del estudio en 2020, es la misma formulación tópica que hace maravillas en porokeratosis. Este es el compromiso amplio. Esto era con retinoides en ese momento. 3 semanas después se va desvaneciendo, se reduce la hiperkeratosis del área involucrada, deja los retinoides sistémicos y hasta 20 meses después. Anda muy bien, la vi hace poquito. Prácticamente no se lo ve en los lugares en los que estaba. Y esta nena no tiene idea de de cuál es el aspecto sí, en el tratamiento. Así que esta nena le cambió la vida. Y pensemos en los mecanismos básicos. Recordarán que esto es una mutación de este inhibidor de las proteasas. Particularmente inhibe la calicreína 5, más adelante la 7. La 14 también está involucrada en el defecto a nivel cabello y lleva a una serie de cambios con CAR2 y da el defecto de la barrera cutánea en los modelos de ratón con el síndrome de Netherton. Se replica con cortando las calicreínas que se considera que están involucradas en Netherton. Esto sugiere que podemos inhibir las calicreínas involucradas en el síndrome y nos podría dar una terapia basada en la patogénesis. Hay un estudio que ya está comenzando con un inhibidor de calicreína tópica. Se piensa agregar la lectin recombinante como inhibidores sistémicos. Es un biológico administrado a nivel sistémico. Realmente estoy muy entusiasmada con esto. Y si podemos llegar a un lugar donde damos algo seguro, sistémico, va a ser maravilloso para los pacientes. Mientras tanto, tampoco lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Les cuento sobre algo de nuestro trabajo en ictiosis y los biológicos con el propósito modificado. Decidimos trabajar, como se hizo recientemente para psoriasis y dermatitis ectópica, con un nuevo fenotipo de ictiosis. Y les damos una idea de lo que pasa con las proteínas en la barrera, pero fundamentalmente lo que causa la inflamación asociada para tratar de resolverlo. Originalmente pensamos que íbamos a ver más de dermatitis ectópica, pero como probablemente saben, la psoriasis o símil psoriasis es el perfil que encontramos y veremos aquí a la derecha y el diagrama de Venn de la izquierda una superposición tremenda de los genes con diferentes expresiones en psoriasis con el fenotipo de ictiosis común y mucho menos con genes específicos de eczema. Hay una variedad de enfoques genéticos a tal fin. Hay correlaciones sólidas entre la vía de TH17, los cambios en la expresión genética y la gravedad de la inflamación y el eritema cutáneo que nos muestran valores de alta correlación en una gran variedad de estos distintos genes, la inflamación y también la ictiosis. ¿Qué posibilidades hay que el incremento de TH17 refleje la respuesta a los cambios en el microbioma de la piel? Esto es una publicación del año pasado, la microbioma y la ictiosis. Vimos cambios en síntesis, reflejan una reducción en la riqueza del microbioma en general. Pensemos en la dermatitis ictiótica y las cosas que pasan. Hay disminuciones en C. agnes y también en el malacesia.
las levaduras. Y si pensamos esto, tiene sentido, porque hay menor contenido de sebo en el paciente con ictiosis, y estos son organismos que prosperan en esos lípidos. Uno esperaría también que se incrementa el estafilococo áureo, que puede hacer proteasas y estimular respuestas inmunes. Vimos incremento en las corinebacterias, las buenas, también incrementos en no estafilococo aureus, que responde al control del crecimiento del estafilococo. Quizás la razón por la cual tienen esto TH17 refleja una respuesta al desequilibrio en los organismos en la barrera. También nos preguntamos si el exceso de TH17 causa inflamación y el escalamiento de la ictiocitosis y en la psoriasis. Y también si los tratamientos de la psoriasis puedan utilizarse para todas las formas de ictiosis y la inflamación correspondiente. Vimos que hay una activación sistémica importante superior a lo que vimos en la dermatitis atópica, psoriasis, cuando evaluamos a nivel sistémico. Y los subgrupos de linfocitos T, que son positivos para CLA con expresión con interleuquina 17 y 22 en la superficie de estos linfocitos, y lo vemos en estos estudios, y el patrón se correlaciona con los mayores scores de la gravedad del eritema, de la ictiosis y la ictiosis con altos niveles circulantes de interleuquina 17. Nos preguntamos, pensamos en la ictiosis y en las otras enfermedades cutáneas, tendríamos que pensar como enfermedades sistémicas inflamatorias. Y si lo modelamos con la psoriasis, quizás debiéramos verlo en conjunto con pacientes con ictiosis. Las de aparición temprana, cambios artríticos en el adulto, inclusive los pacientes con las formas más severas. Muchos tienen artritis y artropatías inclusive en la infancia. También comorbilidades cardiovasculares, pero eso hay que investigarlo más. Y podemos encontrar maneras sistémicas de tratar a estos pacientes en lugar de aplicaciones tópicas. Hay que estudiarlo, aunque probablemente estos fenotipos autoinmunes provengan de la piel. Hablemos de algunos de los éxitos y de algunas de las fallas tratando de utilizar medicamentos para fines distintos de los previstos originalmente. Aquí tenemos eritrokeratodermia con cardiomiopatía, con variante en DSP. Se los trató con ustekinumab y varios años después, con estos medicamentos, siguen andando bien. Y algo muy importante, más allá de la piel, está ayudando al corazón. Este es un pacientito de Carolina del Sur que estaba ya en la lista de trasplante al mes de edad. Fíjense la hidroderma profunda, y después de un mes de tratamiento con ustekinumab, ya lo sacaron de la lista de trasplante y anda muy bien. Estos son bebés con síndrome de SAM, de dermatitis severa, alergias múltiples, caxia metabólica. Está empezando a mejorar. Estaban mal con muchas infecciones, internación. Ángela Hernández Martín, hace 2 años, informó que trataba a estos pacientes, 2 pacientes que tenía con secukinumab, con una mejora dramática, siguen prosperando después de varias internaciones. Una mejora dramática también en el fenotipo de la piel. A la derecha, este es uno de mis pacientes, pobrecito, estaba terriblemente mal, pero con secukinumab empezó a mejorar y llegó al percentil 25, siendo que estaba por debajo del tercero, con una marcada reducción de las internaciones, pero no ayudó a nivel dermatológico y estaba realmente muy mal con el prurito y la eritroderma.
Hay muchos informes anecdóticos en síndrome de Netherton con secukinumab. Estos son distintos pacientes. Verán algunos informes anecdóticos de las mejoras dramáticas en estos pacientes. Fundamentalmente, en general, se sostiene la mejora. Otro pacientito con Netherton puede ver que hicimos el diagnóstico muy temprano. Estaba muy mal a los 2 años y medio. Le dimos ustekinumab. Y después de varios meses de tratamiento se ve en los cambios, ya no tenía la piel enrojecida, mucho menos prurito y lo seguimos. Ya le sacamos el medicamento para darse las vacunas correspondientes y la recomendación con ustekinumab son 15 meses sin medicamento, lo que tuvimos que hacer, y 4 meses después otra vez lo estaba pasando mal, volvió con el enrojecimiento prurítico y volvió al ustekinumab y nuevamente es otro niño. Así que sabemos los cambios dramáticos que causa el CIE-NIPAL4, todas estas mutaciones asociadas con mejoras impresionantes con ustekinumab y secukinumab. Este es el tipo, esta es una nena con NIPAL, con mutaciones en CIE y los cambios con ustekinumab, cambios dramáticos. Y en estos pacientes se ve, pueden leer lo que está acá en realidad, pero hay cambios enormes, no solamente en el enrojecimiento, el descamamiento, sino en toda la calidad de vida. Está maravillosamente bien. Se pone remeras, camisetas, shorts. Esto es lo que podemos hacer por nuestros pacientes. Eso suena fantástico, pero les cuento que no todo es un lecho de rosas y tenemos algunos casos complicados. Es muy importante hacer estudios doble ciego y eso es lo que decidimos hacer. Hicimos uno con doble ciego, 16 semanas, con una variedad de distintos tipos de ictiosis y preguntamos, ¿esto es IL-17? ¿Es pertinente en todos los casos? ¿Cuál es la seguridad de estos fármacos, especialmente en las infecciones bacterianas, micóticas, que ya se están incrementando en nuestra población? Este es un estudio aleatorizado, doble ciego, 16 semanas con una rama de placebo durante todo un año. Y les digo que las respuestas en adultos, no hay riesgo incrementado de infección bacteriana o micótica. Estos dos pacientes son informes anecdóticos porque eran 2 de los 3 que tuvieron los cambios más profundos con secukinumab. Pero en todo el grupo no fue así, con distintos subtipos, por supuesto. Fíjense en la lista de la izquierda, los distintos parámetros evaluados y a la derecha los valores P ajustados, que nada tuvo una P significativo en las distintas formas evaluadas. Ya hablábamos de 16 semanas y ni tampoco se vio a las 2 semanas. Entonces, la inhibición de la señalización de TH17 no mejora todas las formas de ictiosis. No hubo respuesta en ninguna de los 6 o 7 pacientes con la lamelar, respuesta mínima en la IE y inclusive la CIE variable y el NS no mostraron la misma mejora. Y algunos con Netherton tampoco mostraron la misma mejora que vimos en otros pacientes. Eso nos hace dar un paso atrás y repensar, ¿qué pasa con ciertos pacientes con Netherton o CIE con cambios profundos, claramente relacionados con el fármaco y otros que no? Y también podemos hablar de dupilumab porque también sirvió mucho en algunos de Netherton y en otros no. Entonces tenemos que tratar de ver cómo podemos resolverlo. En Francia se está trabajando con Netherton tratando de evaluar un grupo de pacientes con tipos subdiferenciados en más ictiosis
linear y circunflexa o con eritroderma con descamamiento. Y sabemos que no es tan fácil diferenciar entre las formas intermedias, pero tenemos en sus hallazgos algunas diferencias a nivel el inmunofenotipo. Todos tienen la firma que describimos originalmente, pero en los casos de ILC, los fenotipos más leves tenían respuestas alérgicas tipo 2, más incrementos en la firma tipo 2. Quizás mejor responden a dupilumab y aquellos que tienen más eritroderma tienen una firma tipo 1 con altos niveles de IL-9 que vemos en alergias y quizás esto sea más un subgrupo que responda a la inhibición de THL17. En mi experiencia, esto no se ha dado a la fecha, pero estamos en el camino correcto con estos estudios. Tenemos que tratar de poder predecir quién va a responder con estos medicamentos tan costosos. Voy a terminar diciendo que estamos empezando a investigar ictiosis con secuenciamiento de ARN. Tenemos síndrome de Nerton y ictiosis epidermolítica, CIE y demás. ¿Pero qué hace que sean distintas en la expresión génica, proteomas, expresión proteínica de lípidos, que podemos tratar de apuntar a ellos con tratamientos más específicos? Y ya tenemos análisis de pacientes y cuando los evaluamos, el caso lamelar y la general eritroderma, vemos diferencias enormes con grandes cantidades de incrementos en ceramidas pequeñas en la lamelar y más profundamente la reducción en ceramidas en CIE. O sea, vamos a tener novedades. Hay que hacer seguimiento individual en los pacientes individuales. Para hacer un seguimiento hay que hacer análisis porque quizás haya cosas que ni siquiera conocemos hoy que tienen que ver a nivel molecular. Y lo bueno para los niños, hay tantos pacientes con ictiosis, podamos utilizar una técnica sin dolor con estas líneas tipo Scotch, cintas tipo Scotch que podemos utilizar para llegar a conseguir material del estrato córneo en la epidermis superior que tiene que ver con la ictiosis y se ha demostrado que es muy confiable para tratar de establecer patrones para lograr un patrón que nos diga lo que está mostrando a nivel inmuno y que nos diga también lo que pasa en la barrera. También lo hicimos para ictiosis. Vamos a tener una publicación en breve que nos muestra un análisis muy interesante. Quisiera agradecerle su atención. Si llega a haber tiempo y quieren hacer preguntas, aquí estoy. Perfecto, perfecto, profesora Paller. Brillante exposición. Vamos a hacer así, vamos a pasar a la segunda parte, que son los casos clínicos, y si hay preguntas, cuando terminamos los casos clínicos, ahí hacemos todas las preguntas correspondientes, si le parece bien. Tenemos 3 casos clínicos. Perfecto. Tenemos 3 casos clínicos cuya comentadora va a ser la profesora Paller, así que vamos a ir viendo uno por uno y le voy a dar paso entonces a las secretarias para la presentación de los casos. Hola, buen día. Bueno, nuestro primer caso va a estar a cargo de la doctora de Freijo Silvina. Nos presentará un caso de ictiosis laminar. Posteriormente, el segundo caso lo va a presentar la doctora Gutiérrez Llanes Selva. Se trata de un síndrome de Netterton. Y el tercer caso está a cargo de la doctora Petrov Gabriela, quien es consultora en dermatología en el Hospital Great Ormond Street de Londres. Además, forma parte del Comisionado Nacional de Alta Especialización en Epidemiolisis Ampollar, del mismo hospital, quien nos deleitará con el caso de una ictiosis arlequín. Bueno,
paso a que puedan compartir pantalla las doctoras. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Silvina de Freijo, yo soy de la provincia de Salta y les voy a presentar entonces un caso. Ahí comparto pantalla. Voy a presentar entonces ictiosis lamelar. Se ve bien la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, Bien. perfecto. Entonces, se trata entonces de dos hermanitos. Actualmente la mayor tiene 15 años, el menor tiene 13 años. Ambos tienen un hermano mayor sano. Como único antecedente, tienen el padre fallecido por insuficiencia renal, sin antecedentes familiares de genodermatosis. Ellos son oriundos de una localidad en el noroeste de la provincia de Salta. Ambos nacieron como bebé colodión y se hizo el diagnóstico de ictiosis severa. Acá podemos ver el caso número 1, la niña de 15 años, presenta una cerosis generalizada muy severa, con también con la presencia de escamas finas, blanquecinas, escamas más grandes, parduzcas, que comprometían cara, el cuello, como podemos ver, el tronco, abdomen. También comprometía los miembros superiores. Acá podemos ver estas escamas adheridas, parduzcas bien características. Presentaba hiperlinearidad palmar. Podemos ver también una perionixis con ligera distrofia unguial, con la presencia de fisuras a nivel de dedos. Mayor compromiso en miembros inferiores, estas escamas características en forma de plato, el engrosamiento en dorso de pies, hiperkeratosis plantar severa. Acá podemos ver las escamas que deja todos los días al cambiarse. La niña también presenta compromiso en cuero cabelludo, con un pelo ralo, seco, pajoso. Presenta estas escamas y costras adheridas en el cuero cabelludo que dejan una alopecia cicatrizal. Podemos ver también una disminución en la población de cejas, con ectropion muy importante, eclabion. También la presencia de múltiples nevos melanocíticos adquiridos. Esto es el segundo caso, el paciente de 13 años, el hermanito, que presenta también mismas lesiones, con estas escamas parduzcas en la frente, una cerosis muy severa que le da el aspecto tenso a la piel, también con la presencia de ectropion muy severo, eclabion, compromiso también en cuero cabelludo, retroauricular, el extenso compromiso en tronco, en glúteos, también en miembros superiores. En el dorso de mano podemos ver este aspecto poiquilodérmico en la piel, también con perionixis, ligera distrofia unguial. Mayor compromiso también en miembros inferiores, con un severo engrosamiento a nivel de los tobillos, dorso de pies, la hiperkeratosis plantar también tan importante, ¿no? Como otros síntomas, ellos referían, porque presentaban un prurito de leve a moderado, la presencia de estas fisuras dolorosas, principalmente en manos y pies. También referían la presencia de anhidrosis o hipidrosis. Y después siempre crecieron en la curva de percentilo 3, que también pudo tener que ver en realidad con el tratamiento que recibieron. En cuanto al aspecto psicológico, ambos aceptaron muy bien la enfermedad. Ellos refieren que hacen una vida normal, y lo que más les molesta sería el hecho de tener que ponerse cremas en forma reiterada durante el día. Bueno, durante todos estos años se hizo el diagnóstico clínico de ictiosis lamelar y se lo manejó como esta enfermedad. Y en este año tuvimos oportunidad de hacer el estudio molecular en SEDIGEA, en donde se nos informó que se detectó una variante en ambos alelos del exón 5 del gen de la transglutaminasa 1, con una sustitución de una base en la posición 832 del ADN, que produce un cambio de la glicina 278. Esta mutación ya está descrita en la bibliografía y se relaciona con diagnóstico de ictiosis lamelar, que este año pudimos tener la confirmación
con el estudio genético. En cuanto al tratamiento, recibe tratamiento con emolientes, con vaselina, vitamina A y urea. El tratamiento con ungüentos oftálmicos, y por vía oral reciben tratamiento con acitretin, el más pequeño, y la mayor tratamiento con isotretinoína en ciclos intermitentes. Entonces, como para hablar un poquito de ictiosis, igual la doctora Paller ya nos dio una charla hermosa. Bueno, las ictiosis son hereditarias, hay más de 30 genes diferentes mutados en la epidermis superior. Pues, las anomalías en los corneocitos pueden ser por la fabricación y o descamación. Las formas de ictiosis pueden ser sindromáticas o no sindromáticas, y siempre en todas las ictiosis hay una barrera cutánea defectuosa, con un aumento de la pérdida transepidérmica del agua, con hiperkeratosis, descamación e inflamación de la piel. Esta es la última clasificación del consenso 2009. Nuestro paciente entonces estaría dentro de las no sindromáticas, dentro de las ictiosis congénitas autosómicas recesivas, formas mayores, ictiosis lamelar. En cuanto a la clínica de la ictiosis lamelar, es lo mismo que tienen nuestros pacientes. Bueno, nacen bebé colodión con estas escamas tan características en forma de plato, la keratosis palmoplantar, el eclabion, ectropion, hipohidrosis, la alopecia cicatrizal como nuestro paciente y las alteraciones mundiales. La patología en general es bastante inespecífica, pero bueno, es general para todas las ictiosis, con hiperkeratosis ortomasiva, acantosis, y en la capa granulosa que puede ser normal o ligeramente aumentada. En cuanto a la descripción ya de los tipos de ictiosis, según la mutación genética, lo interesante es ver cómo se va correlacionando con los fenotipos clínicos. En cuanto a la fisiopatogenia, que también la doctora Paller ya nos habló mucho, fue muy clara, estaría para tener una barrera cutánea normal, tenemos presente el estrato córneo, donde está compuesto por los corneocitos, por también el compartimento intracelular, unidos por los corneodesmosomas. Estos sufren degradaciones proteolíticas tras la eliminación de los corneocitos. Es un proceso proteolítico que tiene una función muy compleja, involucra varias enzimas y proteasas. Por otro lado, en el estrato espinoso, durante la transición de las células granulares a corneocitos, se produce una reticulación de involucrina y locrina, lo que da como resultado una estructura rígida. En esto, la principal enzima implicada sería la transglutaminasa 1. En las ictiosis recesivas estaría involucrada la síntesis epidérmica de las acilceramidas. ¿Sí? Las acilceramidas son precursores esenciales en la envoltura lipídica de los corneocitos entrecruzados con la transglutaminasa 1, para tener una barrera cutánea normal. Los tratamientos, también ya habló la doctora Paller, siguen siendo las cremas humectantes y los queratinolíticos. En cuanto a los retinoides orales, el mecanismo de acción es que se unen a los factores de transcripción nuclear, regulando genes. De esta manera modulan la proliferación, la diferenciación epidérmica y la inflamación. La acitretin sería más eficaz que la isotretinoína, pero esta última tiene una eliminación más rápida con menos efectos secundarios. Ambos pueden tener una alteración en el crecimiento esquelético y son teratogénicos. La recomendación es aplicar vacaciones de retinoides en los tratamientos a largo plazo y reducir a mínima dosis terapéutica. Presentar una estrecha vigilancia para minimizar los problemas asociados con la terapia. Bueno, acá en un review donde se juntaron 7 estudios entre el 2003 y 2014, que se utilizaron distintas escalas y cuestionarios como el del EQI, concluyeron que la ictiosis perjudicaba considerablemente la calidad de vida de los pacientes, que la enfermedad era responsable de los efectos negativos de la vida de los pacientes, los niños tenían peores puntuaciones en comparación con los adultos, había factores adicionales como el género, la aceptación de la enfermedad, el apoyo de la familia o amigos, podía influir también en la calidad de vida de los pacientes, y el dolor era uno de los factores más importantes. Con lo cual consideramos que es importante realizar
muchos más esfuerzos y estudios para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Afortunadamente, ya nos habló también la doctora Paller, tenemos cada vez más cerca las nuevas terapéuticas, como por ejemplo los medicamentos antiinflamatorios, que encontraron un perfil dominante en la interleuquina 17, que sugiere que las terapias biológicas ya disponibles, por ejemplo en la psoriasis, podrían ser efectivas en las ictiosis, beneficiando en la reducción del componente inflamatorio y el prurito. También el reemplazo de proteínas o enzima estructural deficiente, también ya conversado con la doctora Paller, y mediante la terapia génica. Entonces, como conclusión, creemos que el diagnóstico correcto de la ictiosis es esencial, tanto para el asesoramiento genético, para poder informar sobre el pronóstico, y por las opciones terapéuticas que cada vez son más factibles gracias a los recientes avances en el conocimiento genético y los métodos de secuenciación del ADN. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos al próximo caso. También dejamos las preguntas para el final por una cuestión de tiempo, ¿sí? Buenas, Hola. ¿me escuchan? Sí, Sí, te sí. escuchamos. Sí. Bueno, soy la doctora Nay Gutiérrez del Hospital Regional Río Grande Tierra del Fuego y les voy a traer un caso de un paciente de sexo masculino de No 16 estamos años de edad. compartiendo. Espera, no, ¿Cómo? no estamos viendo la imagen, estamos viendo Netherton, diríamos, Sí, sus documentos. A mí me sale, a ver, intento de nuevo, sí. Sí. Ujú. cierro, intento de nuevo, a ver. ¿Ahí lo ven? Todavía no. Está dando vueltas la... ¿Qué problema? ¿Lo mandaste vos por la casualidad? Sí, a ver. Vamos, doctora, deje de compartir y vuelva a compartir ahora la presentación. ¿Bien? ¿Dejo de compartir y vuelvo a compartir? Sí, yo A le ver. voy a cortar ahora la... Ok, ahora, cuando abra el compartir pantalla, busque directamente el Sí, archivo de PowerPoint. ¿Bien? Seleccione eso y ahí ponga compartir nuevamente. comparto y selecciono el Power. ¿Ahí Ay, se no. ve? No, se ve. No. No, estamos viendo su carpeta. No estamos viendo el PowerPoint. A ver. Bueno, trato de, si quieren, no sé cómo hacer. Minimiza esa carpeta de documentos que tenés, minimizalo. A ver, cierro acá. ¿Vos abriste previamente la presentación y la dejaste, la minimizaste, la abriste y la minimizaste? Sí, la tengo ahí en esa carpeta, por eso. Y No, pero en desde la ahí, carpeta No. no. Abrí la presentación como si fuera para vos y después arriba la minimizás. Entonces ahí te queda y después la podés abrir. ¿Entendés? Abrila. sí, ahí yo la estoy abriendo. Bueno, perfecto, abrila. Ya ¿Vos la la abrí. ves? ¿La tenés vos? ¿La Sí, abriste? sí, Ahora La minimiza ves. eso. Ahora sí. minimizala. Minimiza esta parte donde vos abriste. Ahí minimicé. Y Ahí ahora arriba. donde dice compartir, pone compartir. No. A ver, Deja de compartir y vuelve a poner compartir ya con el PowerPoint abierto. Pero lo que tiene que bajar es Doctora, minimizar ¿está, ese... está trabajando con dos monitores usted? no con uno. Ok. A ver. Espérame.
No sé si quieren pasar otra cosa. Si no, podemos empezar el otro caso y después seguimos con este, por las dudas. Y en el caso de la doctora Petrov, Sí. Hello. Está- Hi. Can you hear me? Hola. Yes. ¿Me pueden Hola. escuchar? Sí, sí. ¿sí? Yes. Ok. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Perfecto. Todo ok, Gabriela, muy bien. Great, thank you. So, Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas presentaciones. Voy a tratar de ser breve y más bien clínica, no voy a agregar otra información. Este es un caso de ictiosis de Harlequin de nuestro hospital, que también trabajamos con la doctora Martínez, el doctor Balboa y María Baguette. Primero les voy a hablar un poco acerca de qué es la ictiosis arlequín, nuestro caso, y después me voy a concentrar en los desafíos que tenemos con respecto a la nutrición, a la infección y al desarrollo, en particular sobre este caso. Tuvimos una gran sesión con la profesora Paller. Esta es una de las formas más severas de la ictiosis. En el caso estoy hablando de ictiosis arlequín con una incidencia de 0,2 por 100.000 nacidos vivos en el Reino Unido, caracterizado por un engrosamiento profundo de la capa externa de la piel. Estos son los números que tenemos. Como les dije, tenemos este engrosamiento de la capa externa de la piel, membrana colodión, y como resultado de esto, que cubre todo el cuerpo en los recién nacidos, tienen ojos o ectoprión, bocas invertidas, con la incapacidad de mover sus dedos o sus miembros inferiores y superiores. Sus orejas están encastradas en la membrana y adheridas al cuero cabelludo. También tienen falla respiratoria como resultado de la restricción del movimiento del pecho, y por lo tanto los recién nacidos tienen alto riesgo de infecciones cutáneas. La piel se ve severamente afectada y también tienen riesgo de deshidratación hipernatrémica, y muchas veces en los mejores escenarios, con mucho cuidado, tienen una mortalidad de más del 50%. Este es nuestro caso. Lamentablemente no tengo fotos del caso, pero nació a las 36 semanas de gestación. Por lo general son más bien prematuros, pero este niño nació a término con 2,6 kilogramos, fue transferido a Gosh bajo el cuidado de la doctora Ana Martínez. Estuvo en una incubadora de alta humedad alta con, bueno, se evitó colocar catéteres intravenosos y otras intervenciones porque se lo veía muy débil. Queríamos minimizar todo lo que tenía que ver con las intervenciones y con catéteres intravenosos. En nuestro caso, él era homocigota con una lesión en ABCA12 en el exón 12 a 15. Y él empezó con acitretina, 0,5 miligramos por kilo por día, y esto lo mantuvo durante todo el tiempo. Requirió mucho apoyo intensivo en todo lo que tenía que ver con la nutrición. Esto lo hizo nuestra nutricionista especializada, Nathalie Gerlet. Estaba con alimentación nastrogaseogástrica y después empezó a utilizar la alimentación NJ, hasta que se le colocó una gastrostomía cuando cumplió 5 meses para poder apoyar con mayor nutrición.
En cuanto a la progresión, uno de los grandes desafíos fue la nutrición. A los 6 meses tenía menos peso que cuando nació, pesaba 2,4 kilogramos, a pesar de que tenía una fórmula de alta intensividad y alta energía. Tuvo episodios múltiples de deshidratación, tenía vómitos y diarrea, los niveles del sodio estaban en menos en 190 cuando el punto normal es de 150. También tenía una elastasa fecal aumentada que sugería una insuficiencia pancreática y recibió como parte del tratamiento una terapia de reemplazo enzimático. También tenía una baja incidencia de cobre que se lo reemplazó con suplementos y esta deficiencia se corrigió. También recibió Peptisor, Infatrini, más 3% de Vitayul y 1% de una mezcla de aminoácidos. Tenía que venir al hospital todos los meses, tenía vómitos, diarrea, con alta deshidratación, por eso se lo intumaba, era muy difícil canularlo, era un proceso muy dramático para la familia también. Lo que nos ayudó es que tenía una extensión nasal yeyunal, además de la gastrostomía. Entonces, después de estar muchas veces en el hospital, ahora ya hace 2 años que no ha vuelto al hospital, pero esta extensión que se insertó nasogástrico yeyunal ha ayudado muchísimo y no está viniendo al hospital con tanta frecuencia. Después tenemos el gran desafío de la infección. Al principio tenía que venir constantemente al hospital, tenía infecciones constantes, también tenía problemas de infección en la gastrostomía, infecciones bacteriales y también tenía neumonías por aspiración, así que durante sus primeros años tuvo de 8 a 10 cursos de antibióticos. También tiene mucha inflamación, muchas intervenciones y, por supuesto, tiene un retraso significativo en el crecimiento. Le hicimos una resonancia cerebral que ha mostrado una pérdida de volumen de la masa blanca con un adelgazamiento calosal y cierto cicatrizamiento peritrigonal bilateral. Ahora tiene 5 años, cumplirá 6 en diciembre, puede caminar con algo de ayuda y va al colegio. Ha empezado a dar sus primeros pasos con un andador. Eso fue algo muy importante para él, así que comparto con ustedes esto porque ha sido un hito en su vida. No puede hablar mucho, dice 2 o 3 palabras, pero ha empezado a subir de peso, puede pararse, le gusta jugar con el teléfono, con el iPhone, siempre está con un iPad o con un teléfono en la mano. Como les dije, ha subido de peso, ha llegado a los 9,5 kilogramos. Todavía, por supuesto, no está a tope en su porcentil, aunque sea el más bajo, pero está mucho mejor. Ha llegado a los 74 centímetros de talla y está llegando al porcentil de 5%. Algunos mensajes finales de este caso. Bueno, como les dije, este tipo de ictiosis es el tipo más severa de la ictiosis congénita. El manejo debe ser realizado en un centro especializado para poder mejorar los resultados del bebé. Necesita un apoyo intensivo durante los primeros años de vida. Por supuesto, al principio es muy difícil, después las cosas van mejorando.
y lo que realmente ayuda, al menos en este caso, es que tenga un cuidado y una atención médica multidisciplinaria ajustada a sus necesidades. Muchas veces vemos los protocolos y, bueno, muchas veces estos protocolos no se ajustan a las necesidades, por lo tanto no tenemos una receta para darles para estos casos. Y este es el equipo de ictiosis y EB en el hospital en el que yo trabajo, el GOSH. Acá tenemos a todos los que trabajan en este equipo, psicólogos, trabajadores sociales. Muchísimas gracias y lamento que tome tanto tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer el comentario de los dos primeros casos con la doctora Paller, debido por el tiempo, dado que a las 12:30 la doctora tiene compromisos. Vamos a permitir que comentes estos dos primeros casos y luego vamos a ver el tercero, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Yo comento. Muchas gracias por la presentación de todos los casos que para nosotros que tenemos tantos pacientes así también con ictiosis es muy gratificante verlos a ustedes, saber que más o menos vamos por el camino correcto. Realmente son chicos muy, muy difíciles. Bueno, no quería pasar antes de que se vaya a decirle que muy agradecida por siempre estar con nosotros en CEDIGEA en todos estos eventos. Muchas gracias. Y comentemos el primer caso. Doctora Paller. All right, I'm happy to make some comments on these two very interesting cases, very typical cases. Casos muy típicos para este tipo de ictiosis. Me gustaría tener ahora algún tratamiento maravilloso para la lamelar, para muchos pacientes que tienen enfermedad más leve, retinoides, sistémicos. Son muy útiles. Obviamente para estos dos niños tuvieron un éxito parcial. Voy a hacer un par de comentarios sobre las cosas que me vienen a la mente con el paciente lamelar y en Arlequín. En primer lugar, es el efecto profundo en estos niños que causa la enfermedad. Es indispensable pedir que se consiga ayuda más allá del tratamiento dermatológico. También el descamamiento sobre el piso, los zapatos, son cosas que realmente pegan fuerte. Evaluaciones periódicas de calidad de vida, algo que se llama iQual 32, que está disponible, que es para ictiosis, no es suficiente porque no cubre la carga de tiempo de manera suficiente para estos pacientes. Y esto es algo que tenemos que pensar también para las familias. Imagínense con este descamamiento, el tiempo implicado, la familia de los pacientes, inclusive la limpieza, el cambio de la ropa llena de descamamiento, la ropa que usan por el descamamiento. Tienen que estar comprando ropa nueva por la grasa constante, la compra constante, el lavado constante de ropa. Uno a veces no piensa en estas cosas. Tenemos una escala de carga de tareas y tiempo que también utilizamos. En términos del prurito, quiero comentar también, hay un estudio financiado que propusimos con dupilumab, no es tanto para tratar de reducir la inflamación, sino con el prurito. Hay un paciente al menos lamelar que mejoró muchísimo con dupilumab. En este estudio tomamos muestras de sangre tratando de ver cuántos pueden ser atópicos. Hay tanta atopia. También en dermatitis y está enmascarada en los pacientes con ictiosis, no la vemos. Y sin embargo, tenemos que pensar que al menos algunos de ellos tienen
problemas concurrentes como esto y si dupilumab puede tener efecto en general. Yo diría que lo consideremos para el prurito. No hay nuevos tratamientos. Hablé de la vitamina D. Creo que es muy importante para estos niños. No sé si se mencionó o si el tratamiento con alta dosis lo probaron, pero creo que es algo que también consideraría en la sugerencia reciente del valor que puede llegar a tener más de lo que pensamos. En cuanto a la ictiosis de Arlequín, son pacientes sumamente difíciles. Creo que tener la posibilidad de tratamiento intensivo en la unidad neonatal es fundamental con retinoides como adjunto. Yo, después de ese periodo, voy reduciendo la dosis de los retinoides después del primer año de vida y no tengo ahora pacientes con retinoides sistémicos, pero estamos tratando con algunos tópicos. Tengo 6 pacientes que traté con ustekinumab en el estudio con ictiosis de Arlequín. Ninguno tuvo curas milagrosas, pero por alguna razón se sienten más cómodos, se reduce el descamamiento. No lo recomiendo porque solamente tenemos pocos pacientes que continúan con Arlequín y no vi un cambio dramático. Pero hay otros estudios. Hay uno con Netherton con un anti-IL-36 que es upstream, la molécula más alta en términos de incrementos en ictiosis, especialmente de Arlequín, estos subtipos tan inflamatorios. Así que es muy interesante evaluarlo por la interleuquina 17 y la interleuquina 13. Actúan en esas vías. Con Arlequín hay tanto para decir sobre estos pacientes, pero también quisiera decir que hay características que a menudo no consideramos y son muy comunes. La incidencia de artritis en niños pequeños, en Arlequín, como les dije, es muy alta. La mayoría de mis pacientes tienen quejas de dolor articular y sinovitis propiamente dicha. Frecuentemente reaparece, no sé si lo ven en sus pacientes, agravamientos. Algunos han tenido apariciones de pústulas, como si fuera una psoriasis pustular. A menudo se lo diagnostica mal como estafilococo áureo, muy superficial y desaparece en un periodo bastante tiempo asociado con fiebre. Y tenemos que considerar altos niveles de interleuquina 36, que los que vemos en psoriasis pustular también. Pero también tienen muchos antecedentes periódicos de infecciones, incluido estafilococo, con pústulas. Tenemos que sospechar. Inclusive tuve pacientes sépticos con estafilococo en la piel. Y otro comentario que quiero hacer, algo que veo en la mayoría de los pacientes con Arlequín, desarrollo progresivo de lesiones lentiginosas, planas, circulares, marrones. No causan ningún problema en sí, pero es algo a mencionar en términos de lo terapéutico. No tenemos nada para la histiosis de Arlequín. Si la empresa que hace la terapia génica sigue adelante con la lamelar y tiene éxito, el ABCB12 es el próximo gen y los de Arlequín se van a beneficiar mucho con el reemplazo génico y lo van a poder reproducir si llega al lugar correcto, porque obviamente es una proteína de transporte y tiene que estar en el lugar correcto para que funcione. No sé si acotar algo más o pasarles la palabra a los demás colegas.